Bueno, buenas noches a todos y a todas. Ante todo, bienvenido a la quinta sesión académica de las jornadas de verano de TAPOC, Taller de Política Comparada. Me presento, mi nombre es José Carlos Fernández Pila y hoy tengo la oportunidad de poder acompañarlos como moderador de esta sesión. Antes de iniciar con la sesión y darle paso al ponente, les daré dos indicaciones importantes para la sesión. Acerca de la asistencia, esta será realizada a través de un formulario que se pasará en el chat de la reunión a las aproximadamente 7 de la noche y esta estará abierta hasta las 8 de la noche. A través de este enlace, ustedes posiblemente tengan preguntas o algunas dudas que quieran preguntar al ponente. En ese sea el caso, pues el Forms también cuenta con un apartado en el cual podrán poner sus dudas que serán resueltas y explicadas en la ronda de preguntas al final de la sesión. Y por último, como podrán ver en pantalla, algo muy importante y una gran noticia es que están las convocatorias abiertas de nuestro taller de política comparada. Si eres estudiante de ciencia política y estás interesado en los temas como los estudios de política comparada, te invitamos a unirte a la familia TAPOC. De esta manera podrás desarrollarte en un ambiente de investigación comprometido con el avance de la política comparada en el Perú y en el mundo, bajo el compañerismo y el trabajo en equipo. Siendo estas las indicaciones, para esta sesión nos acompañará como ponente el doctor Fernando Barrientos del Monte, quien es doctor en ciencia política con especialidad en política comparada por la Universidad de Florencia y el Instituto Italiano de Ciencias Humanas, maestro en Relaciones Internacionales, Europa, América Latina, con especialización en política económica por la Universidad de Bolonia en Italia. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, profesor en la Universidad de Guanajuato de México. Entre sus áreas de investigación, interés y docencia está la política comparada, el desarrollo de la ciencia política en América Latina y la teoría política moderna. Actualmente es docente de diplomado de análisis político en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, sin más dilación, profesor ponente, puede continuar. Gracias. Buenas tardes. Una disculpa por conectarme unos minutos, pero más tardes, pero bueno, aquí estoy. Voy a presentar una ponencia, una diapositiva, perdón. Y bueno, entonces el tema que vamos a tratar es precisamente la política comparada en América Latina. Ya he visto que han llevado algunas otras sesiones relativas a la política comparada en general, pero pues ahora voy a tratar de explicar un poco la política comparada en específico en América Latina. Para ello, creo yo que hay que tener en cuenta que la política comparada es una subdisciplina de la ciencia política. En esta imagen que estoy poniendo ahora, son algunas personas que yo estoy citando un poco más adelante, eh, el profesor Manuel Alcántara, la profesora Beatriz Stowolowicz, la profesora Silvia Dutrenit, el profesor Aníbal Pérez Liñán, el profesor Manuel Basabe, el profesor Guillermo O'Donnell. Son varios de varios países, ¿no? O'Donnell de Argentina, Basabe de Ecuador, profesor Aníbal Pérez Liñán de Argentina, pero trabaja en Estados Unidos. La profesora Silvia de Trenit es uruguaya, pero está en México. La profesora Beatriz Tobulowitz creo que también es argentina, pero ahí está en México también. Y el profesor Manuel Alcántara, que probablemente varios de ustedes lo conocen, él está en España. Y bueno, podría poner haber puesto muchos más, pero bueno, por ahora en esta presentación breve solamente puse estos autores, porque habría que decir que la política comparada en América Latina, digamos, que no se puede identificar como tal, porque es como en todas las
disciplinas es algo relativamente nuevo, y digo relativamente nuevo, debe tener unos 30, 40 años, y para identificarla como tal, pues habría que identificar que existe una política comparada propiamente latinoamericana, habría que identificar si existen estudios estrictamente latinoamericanos o una metodología de política comparada latinoamericana, pero pues no es así. Ahora voy a tratar de explicarme. Como les decía, la ciencia política es una ciencia relativamente nueva, es una ciencia eh, también nueva en el contexto latinoamericano. Por lo tanto, tratar de identificar qué exactamente es la política comparada en relación a la ciencia política es complicado porque en realidad toda la ciencia es comparada, todas las ciencias sociales son comparadas o utilizan la comparación explícita o implícita, probablemente esto ya lo vieron, ¿no? Comparamos de manera implícita, comparamos de manera explícita. Pero la política comparada hoy puede decirse que es una de las 5 subdisciplinas de la ciencia política y que se enfoca esencialmente a la metodología, y esta metodología de la investigación política tiene, digamos, la política comparada tiene, digamos, el foco en determinados temas para no interactuar o no, digamos, estos temas no son exclusivos de la política comparada, pero sí son preeminentemente estudiados ahí, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la política comparada como subdisciplina de la ciencia política? Pues evidentemente los sistemas políticos, los regímenes y las formas del gobierno, a los partidos y los sistemas de partidos, a los movimientos sociales, a los grupos de poder, las elecciones y los sistemas electorales. También puede estudiar la cultura política y el comportamiento político. Digamos que esos serían los grandes temas de los que se ocupa la política comparada como subdisciplina de la ciencia política. Pero si ustedes observan, también la ciencia política pues, está compuesta de otras subdisciplinas como la administración pública, las relaciones internacionales. Y algunos dirán, bueno, ¿cómo es que la ciencia política, esas disciplinas son una subdisciplina a su vez de la ciencia política? Y sí, pueden haber algunas dudas porque la administración pública y las relaciones internacionales aparecen primero, mucho antes que la ciencia política, o digamos que alcanzan incluso hasta determinada autonomía respecto de la eh, ciencia política, porque aparecen primero como disciplinas. Eso es importante, disciplinas profesionales, es decir, no se preocupan por el método, no se preocupan tanto por la ciencia. Algunos precursores de estas disciplinas profesionales, pues sí se preocupan el cómo hacer y teorizan y demás, pero no hay un desarrollo sistemático. Este desarrollo sistemático aparecerá a la par del desarrollo de la misma ciencia política, al grado tal que pues hoy tenemos estas 5 subdisciplinas. Y probablemente también ustedes habrán escuchado que en algunos lugares se habla de ciencias políticas y no de ciencia política. Eh, Aunque parezca irrelevante, no lo es. Las ciencias políticas son todas aquellas disciplinas que estudian a la política desde esas disciplinas, como el derecho, por ejemplo. El derecho puede estudiar la política, entonces se convertiría en una de las ciencias políticas. La filosofía puede estudiar la política, la sociología puede estudiar la política, la psicología puede estudiar la política. Pues se dan cuenta en este conjunto de subdisciplinas de la ciencia política al singular, no aparece ni el derecho, no aparece la psicología, así decirlo. Entonces, eh, lo que hace a la ciencia política al singular, pues es precisamente que tiene a la política como la variable explicativa principal, es decir, a las relaciones de poder, la búsqueda del poder, y por eso la ciencia política tiene estas subdisciplinas. Pero
La ciencia política, uno de los problemas que siempre ha tenido o tuvo, es que requería independizarse o autonomizarse de otras disciplinas. Es decir, um, ¿y qué era lo que lo iba a autonomizar? Pues literalmente el objeto de estudio, la comunidad, pero pues el objeto de estudio de la política siempre ha estado presente. Entonces, en realidad, nosotros, por ejemplo, quienes estudiamos ciencia política, si nos damos cuenta, durante siglos siempre hemos hecho una especie como de política comparada, ¿no? Eh, in, implícita, desde Heródoto, Platón, Aristóteles, Cicerón, posteriormente aparecerán Polibio, um, el mismo Tucídides y demás en la antigüedad, luego Maquiavelo y otros ya más en la modernidad. La pregunta que siempre nos hemos hecho es, o siempre se ha hecho en la humanidad, es quién gobierna y cómo se gobierna. Y en realidad todo ese tipo de cuestiones son comparaciones eh, explícitas, ¿no? Y eso ha dado origen o dio origen a la serie de una serie de preguntas que el pensamiento político siempre ha tratado de responder, ¿no? No solamente quién gobierna y cómo gobierna, sino cuál es la mejor forma de gobierno. Entonces, esta forma de observar a la política, ¿no? A partir de quién gobierna y cómo gobierna, pues dio durante muchos siglos una serie de discusiones que aún hoy seguimos estudiando. Entonces, por ejemplo, la naciclosis de Polibio, precisamente, que trata sobre la sucesión de formas de gobiernos entre buenas y malas, pues es, digamos, los orígenes de lo que hoy llamaríamos la, la las estudios sobre las transiciones en México, ¿no? En México, bueno, en América Latina. Las transiciones, ni siquiera en América Latina, las transiciones en el mundo, ¿no? Es decir, por qué algunos regímenes duran en el tiempo como democracias y otras a veces caen, o por qué los regímenes autoritarios caen, o por qué ascienden y demás. Entonces, en el fondo, la ciencia política siempre ha sido comparada. El problema era que no sistematizó, digamos, un conocimiento eh, que le permitiera independizarse de otras disciplinas. El estudio de las formas de gobierno siempre había quedado en manos de la filosofía y del derecho. Y luego cuando van apareciendo nuevas disciplinas, como la sociología y efectivamente la ciencia política, pues entonces nosotros ahora abrevamos en esto, ¿no? Lo que quiere decirles es que la política comparada no es extraña, o la comparación, perdón, no es extraña a los temas de la política. Entonces, aquí el problema es eh, cómo sabemos cuando estamos haciendo política comparada, porque el tema que trae ahora esta sesión es la política comparada en América Latina, pero uno podría decir, bueno, ¿y cuáles son aquellas obras en específico latinoamericanas o hechas por latinoamericanos, no necesariamente latinoamericanas, que podemos identificar como propiamente eh, eh, de política comparada, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos quizá han conocido el famoso texto de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto, Dependencia y Desarrollo en América Latina, que se publica ya por los años 60 y que es una interpretación sociológica de las relaciones entre política y economía, entre los países de América Latina, tanto al interior, es decir, los países de América Latina como unidades políticas, pero también su relación como periferias respecto del centro europeo o el centro estadounidense. Hay alguien dirá, bueno, podríamos considerar dependencia y desarrollo como una obra de política comparada, se adecua a los cánones de lo que hoy nosotros diríamos que es la política comparada, pues algunos dirían que no. ¿Por qué? Pues porque no se hacen preguntas explícitas, es una
texto absolutamente descriptivo, prácticamente no, los datos están, no, faltan, ¿no? Los datos ahí en ese sentido. Y sin embargo, son obras que en algún momento generaron muchísima, tuvieron una impronta en toda la política latinoamericana eh, y fueron muy relevantes. Eh, eh, mm, todas las teorías del desarrollo de los años 60. El problema está en que entonces lo que debemos ver también es que la ciencia política tiene una historia interna, es decir, que tiene que ver con su desarrollo en sí, como disciplina, y también un desarrollo externo que tiene que ver con las condiciones que le permiten. Entonces, si la ciencia política latinoamericana es relativamente nueva, pues entonces también habría que considerar que la política comparada también es relativamente nueva, aunque no necesariamente, como vamos a ver un poco, ¿no? Eh, lo que es cierto es que eh, nosotros debemos tener en cuenta que si queremos identificar obras politológicas latinoamericanas que tengan, digamos, una impronta comparada, pues existe estas reglas, ¿no? Por así decirla, ¿no? Hay que ver si están haciendo comparaciones explícitas, si están comparando el antes y el después, si están comparando experiencias entre diversas naciones, si desarrollan explicaciones comparativas propiamente, y si esencialmente ponen a prueba teorías, ¿no? A partir de estas comparaciones. Entonces, desde este punto de vista, podríamos encontrar probablemente muchas obras, por ejemplo, de derecho comparado que probablemente tienen esta impronta, pero no necesariamente se considerarían obras de política comparada en sí. O podríamos encontrar estudios de sociología política que tienen estas condiciones, pero que no necesariamente entran, digamos, en el cuerpo, en el corpus de las obras de la política comparada. Entonces, hay una especie como de indefinición conceptual, disciplinar, de qué debemos considerar que son las obras netamente de política comparada. Esto no lo vamos a poder resolver ahora, simplemente tener en cuenta que hoy, actualmente, en nuestros días, del siglo XXI, ya en la tercera década del siglo XXI, ya prácticamente estamos a la mitad de la tercera década del siglo XXI, 2024, hoy sí podemos identificar de manera clara y precisa obras que entran en el canon metodológico, en el canon de la política comparada como tal. Pero que esto es una situación relativamente nueva y que para que esto haya sucedido y para que hoy podamos identificar a estas obras como tales, pues eso significa que primero se tuvo que crear o se tuvieron que sentar las bases de la política comparada. Y las bases de la política comparada no aparecen en América Latina, aunque, digamos, no éramos ajenos a esto. Las bases de la política comparada, pues aparecen en Estados Unidos, aparecen en algunos países de Europa, y de ahí se van difuminando. Claro que hay esfuerzos comparados en América Latina, digamos, para emular esas tradiciones o emular la tradición de la política comparada, pues no fue algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el contexto latinoamericano, en los años 60, 70, del siglo XX, pues los temas no eran comparados, eran más bien ejercicios de interpretación sociológica, economía política, probablemente también no habían recursos o no habían escuelas o no habían politólogos y politólogas. Es decir, hay muchas cuestiones que nos llevan a decir que pues el encontrar obras canónicas de política comparada en la historia de la ciencia política de América Latina pues es un poco complicado. Y además, el otro problema, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante, es que uno de los problemas de la política comparada es que, ¿qué es la política comparada? ¿Es un método o es una técnica? La política comparada es un método entre otros métodos, o es un método, es decir,
Ustedes saben que hay técnica, método, epistemología, ontología, ¿no? Digamos, ontología, epistemología, metodología, técnicas. La política comparada en donde entra es una técnica, es decir, algo muy preciso y específico que está dentro de un conjunto del método de las ciencias sociales, o es un método en sí o propiamente dicho que utiliza técnicas, ¿no? Entonces, ese es un problema. Ustedes pueden encontrar literatura que va a decir que la política comparada es un método entre otros tantos. Otros libros, otras obras van a decir que la política comparada es una forma de analizar, pero que ni siquiera es un método en sí. Eh, Otros van a decir que la comparación es independiente de si es de ciencia política o cualquier otra disciplina, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece la política comparada? Eso es lo importante. ¿Y cuándo empezamos a cuestionarnos como tal? Bueno, pues cuando empezamos también a comparar países. La primera forma de, digamos, los primeros avances de la política comparada, y déjenme, voy a adelantarme un poco, ahora voy a regresar a esto. Estoy adelantando muchísimo. Estas son las principales perspectivas, por ejemplo, la descripción tradicional país por país, es la primera forma de hacer política comparada, ¿no? Regularmente todas las ciencias son etnocéntricas o estadocéntricas. Es más fácil comprender a un país que comprender a muchos países. Entonces, por ejemplo, la política comparada que empieza a ser un asunto como disciplina académica en las universidades estadounidenses, empiezan a hacer estudios de comparar un país versus otro país. Entonces, incluso en algunos libros de historia de la ciencia política en Estados Unidos, señalan que los primeros pasos de la política comparada en Estados Unidos era que cuando un académico o una comunidad académica más bien querían comprender algo que sucedía en Estados Unidos en contraste con lo que sucedía en otro país, pues eso ya era hacer política comparada, ¿no? Mientras no compararan Estados Unidos con otro país, estaban haciendo política comparada secas, o ciencia política, perdón. Pero si comparaban un país con Estados Unidos, entonces ya estaban haciendo política comparada. Entonces y era además muy descriptivo, ¿no? Eh, entonces, eh, una de las cosas, uh, perdón, ¿no? Una de las cuestiones que podemos ver es que los primeros pasos de la política comparada entonces los primeros pasos de la política comparada era comparar países, ¿no? Pero bueno, entonces hoy ya estamos un poco más avanzados, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no exista esas perspectivas de política comparada, en la cual todavía seguimos comparando países así desde este punto de vista. Voy a regresar un poco a donde estábamos. Entonces les decía, no solamente había un problema de cómo hacíamos, qué era la política comparada, ¿no? Vuelvo a poner el punto primero, la política comparada se consideraba comparar países en sus primeros avances. Y eso no sucedía tanto en la... En, no sucedía tanto en América Latina, donde las preocupaciones eran de carácter mucho más um, eh, preocupaciones de carácter nacional. Y bueno, entonces
el problema de la ciencia política era, primero, que era definirla. Bueno, no era solamente comparar países, después se fue sofisticando, pero luego era, si vamos a comparar países, ¿cómo los vamos a comparar? ¿No? Entonces, venía un problema de las ciencias sociales en específico. ¿Cuáles eran las mejor formas de comparar y para qué comparábamos? Esta respuesta de para qué comparamos, probablemente ya lo vieron en las otras sesiones, pues es la clásica respuesta que dio Giovanni Sartori, pero no solamente, que una frase que se dice mucho en Estados Unidos que dice: quien solamente conoce un país no conoce ninguno. Ok, dice Sartori, está bien, estamos de acuerdo. Para poder conocer asuntos políticos hay que ver más realidades nacionales, a nivel internacional, etcétera. Pero, ¿cómo vamos a conocer y cómo vamos a... ¿Para qué nos va a servir la política comparada? Esencialmente, la política comparada nos sirve para controlar nuestras generalizaciones, es decir, controlar las hipótesis. Todas las ciencias sociales hacen esto, o todas las ciencias hacen. Emitimos una hipótesis, hacemos una hipótesis y la controlamos, la probamos, la testamos, como queramos llamarlo. En las ciencias sociales, pues hay también diversas técnicas que nos permiten hacer esto. La técnica estadística, el estudio de caso, el experimental, y ahora el método comparado o la técnica comparada. La cuestión está en que en el conjunto de estudios sobre los fenómenos políticos no podemos aplicar algunos de estos elementos como experimental. O sea, sí se puede hacer, pero nuestro nivel de conocimiento es muy bajo. Podemos controlar un experimento, por ejemplo, de comunicación política, cómo un grupo de personas pueden eh, eh, reaccionar ante los estímulos de una publicidad negativa en las campañas electorales, ¿no? Entonces, controlamos muy bien nuestra hipótesis, pero no podemos hacer una generalización muy amplia. Podemos utilizarlo para otras cosas. La estadística, pues sí, sí nos ayuda a comparar muchas unidades, tenemos mucha información extensiva, pero también es cierto que perdemos mucha profundidad. Digamos, muchos elementos que están en la vida política no pueden resumirse o reducirse a una cuestión cuantitativa. Entonces, si bien podemos hacer política comparada con la estadística, vamos a dejar de fuera muchos elementos. Y los estudios de caso también nos permiten ayudar a hacer política comparada. Y uno dirá, bueno, un estudio de caso, ¿por qué va a ser comparado? Bueno, pues porque un caso siempre va a tener un antes y un después, ¿no? Entonces comparamos el caso A en el tiempo 0 con el caso A en el tiempo 1. Entonces ya tenemos dos comparaciones temporales, ¿no? El problema de estudio de caso es que esta comparación, que puede ser profunda en un solo caso, en una sola, en un contexto delimitado, no nos permitiría, digamos, asumir hasta qué punto esta experiencia política y esa explicación puede viajar a otras realidades. Por ejemplo, eh, el que en México, para ponerse aquí un caso, se haya llevado a cabo una revolución y uno pueda conocer todo ese proceso político social, un movimiento social revolucionario. Uno no puede hacer una generalización de que todas las revoluciones en América Latina se llevaron con las mismas condiciones que se llevan aquí en México. Podemos conocer a profundidad ese caso, pero en realidad cada vez que lo conocemos más, lo vamos individualizando de una forma que no podamos, que termina siendo poco comparado. Lo que es un hecho es que entonces el método comparado empieza precisamente por crear hipótesis generales, seleccionando casos que tienen similitudes o diferencias para tratar de encontrar precisamente cuál es la parte que lo hace, digamos, comparado, por así decirlo. En ese sentido. Bueno, esta es una discusión ya metodológica y demás, lo estoy diciendo de manera muy rápida. Lo que es un hecho es que ahora no hay un tema que diga uno que es mejor respecto de otro, simplemente estamos en una situación en la cual existen diversas técnicas de análisis, pero dentro de esas técnicas de análisis
el método comparado sea como método, como técnica, les digo, no existe un estatus. Ahí hay algunos que dicen que, voy a repetir, que el método comparado es un método, entre otros, y otros dicen que los otros son técnicas y el método comparado es superior, ¿no? Pero bueno, eh, lo que es un hecho es que gracias al método comparado podemos comparar varias unidades en el tiempo, en el espacio, a partir de una hipótesis, seleccionando variables y por lo tanto podemos tener una generalización sobre varios casos. Por eso podemos tener análisis comparado en América Latina. Y ahí voy a lo que sigue. ¿Qué es a lo que hacemos entonces en la política? ¿Por qué existe política comparada en América Latina? Bueno, porque la política comparada también tiene que ver con la cuestión espacial. Podemos comparar a México con Perú, a México con Ecuador y Brasil, a México, Ecuador, Brasil y Perú. Y eso serían lo que se llaman los estudios de área, ¿no? ¿Por qué hacemos este tipo de comparaciones? Porque la política comparada tiene, digamos, como principios tratar de encontrar similitudes y diferencias. Y los estudios de área, como los que pueden sucederse en América Latina, ¿no? Podemos aplicarlos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos elementos de historia en común, ¿no? Toda la región estuvo prácticamente bajo el dominio colonial, una parte por la parte portuguesa, otra parte de España, casi toda la región se independizó casi al mismo tiempo, tenemos un periodo de inestabilidad política y social similar con diversas eh, variantes de velocidades, de cambios, que es todo el siglo XIX, la creación de los regímenes oligárquicos del siglo XX y luego en muchos casos prácticamente coincidimos, hay muchas similitudes en la cuestión de la aparición de los regímenes autoritarios, los burocráticos autoritarios, que se les llamará después, y luego las transiciones a la democracia y los problemas que hoy tenemos, ¿no? Es decir, tenemos muchas similitudes, pero en todas esas similitudes, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué nos hace diferentes, no? ¿Y en qué nos hacemos diferentes? Es decir, hay procesos que son similares, pero tenemos resultados y efectos que nos hacen diferentes. Por eso la región latinoamericana, como otras, tampoco hay que decirlo que somos únicos, por supuesto, pero sí se presta en toda la región para hacer una política comparada un poco más robusta. Es decir, tenemos tantos elementos culturales que nos permiten hacer una política comparada más robusta. Y la gran pregunta, ¿y para qué queremos comparar? Pues para comprender mejor. En la medida en que comprendemos mejor, también podemos orientar nuestro futuro en este sentido y en ese momento es el que estamos, ¿no? Recordemos que el problema, que les vuelvo a decir, es cómo podemos nosotros identificar aquellas obras, aquellos textos, aquellas corrientes que son propiamente del área de la política comparada. Porque ustedes, en su mayoría, que se están formando en la ciencia política, seguramente han de llevar materias relativas al derecho, a la sociología, a la psicología, a la comunicación, la historia, etcétera, ¿no? Y solamente estoy hablando de manera genérica, pero probablemente tienen psicología política, sociología política, o historia regional, o historia del Perú, o subsecuentemente, ¿no? Y probablemente también descubran obras que sin llamarse de política comparada probablemente sean de política comparada, u obras que digan que están haciendo comparación y en realidad no están comparando nada, o están mal comparando. Para tratar de identificar, pues hay que ver que la política de comparar tiene un lenguaje. Nosotros, más que comparar países, comparamos casos, más que comparar países, comparamos también unidades de análisis, tratamos de identificar los efectos y a esos efectos les llamamos variables dependientes, a las causas de los fenómenos que estamos tratando de estudiar le llamamos variables independientes, todo lo que no queda dentro de ese modelo le llamamos variables intervenientes y o contexto, y más que utilizar la historia, utilizamos conceptos como el tiempo, la periodización, si hacemos comparaciones sincrónicas, asincrónicas o diacrónicas, tratamos de identificar
si los casos y las observaciones son similares o son disímiles, ¿no? Vemos las variaciones en las propiedades de los casos, lo que hacemos es controlar hipótesis. Ese es un ejemplo lo que estoy poniendo ahí, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar Argentina, Perú y México, ¿no? Que son mis unidades. Pero bueno, ¿qué quieres estudiar de qué? De esto. Porque si dices, yo voy a hacer política comparada porque solamente voy a estudiar esos tres países, bueno, sí, pero no necesariamente así se hace política comparada. Tienes que tener unidades de análisis bien definidas. Tus casos y tus unidades de análisis a veces van de la mano. Son casos, unidades, observaciones, ¿no? En ese sentido. Muchas veces un caso no necesariamente es igual a la unidad de análisis ni a las observaciones. Hay veces que sí. En este caso, si yo quiero estudiar las elecciones presidenciales en Argentina, Perú y México, ¿no? Mis unidades de análisis van a ser esas elecciones el 2020, el 22, 2018. No tienen que coincidir en el tiempo, ¿no? Son unidades que son comparables porque las tres se presentaron para elegir ejecutivos en esos tres países, independientemente de que uno haya sido antes y otro después. Puedo ver los efectos, ¿no? Bueno, estas elecciones generaron efectos, gobiernos divididos o unificados. Aquí solamente estoy poniendo un ejemplo que podría ser cualquier otra. ¿Qué es lo que genera estos gobiernos divididos o unificados? Bueno, el sistema electoral que se utiliza, si son elecciones concurrentes con el Congreso o no son concurrentes, si el sistema de partidos está fragmentado o no está fragmentado, si hay, qué tipo de sistema de partidos hay, las tendencias de la votación y demás, ¿no? Y probablemente uno de los temas que hoy nos ocupa demasiado en las ciencias sociales, pues es la cuestión del ascenso del populismo, ¿no? Entonces, que sería, por ejemplo, un contexto, una variable interveniente importante dentro de la explicación de lo que yo quiero ver si se generan gobiernos divididos o unificados, ¿no? ¿Qué tipo de comparaciones estoy haciendo? Unas sincrónicas, son casos similares, las propiedades es la fragmentación del sistema de partidos o no, y genera una hipótesis, ¿no? A mayor fragmentación de los sistemas partidistas, mayor posibilidad de gobiernos divididos. Bueno, una vez que estoy poniendo este ejemplo, lo que quiero decirles es que para que nosotros identifiquemos otra vez, nuevamente, estudios comparativos propiamente en América Latina, tendríamos que encontrar si tienen estos elementos, ¿no? Y aquí probablemente, ¿qué es lo que sucedería? Pues que dejaríamos quizá algunas obras que sin hacer explícitas este lenguaje de comparativo, en realidad están haciendo política comparada, pero simplemente que pertenecen probablemente a una tradición que está un poco más atrás y que es importante, pero que es importante identificar. Más allá de lo que vamos a ver más adelante, que son propiamente, digamos, el contexto de la política comparada en América Latina, es importante que tengan en cuenta esto, que la política comparada tiene su propio lenguaje. Es decir, es una subdisciplina dentro de la ciencia política, se enfoca al método, con los temas que ya les he comentado al inicio, pero que es insistente o insiste mucho en utilizar este lenguaje propiamente politológico y por una razón. Si quienes estudiamos ciencia política no tenemos un lenguaje propio, no nos vamos a distinguir de otras disciplinas y no vamos a distinguir nuestro conocimiento politológico del conocimiento de una persona que puede hablar de la política de manera común o de las personas que hacen política. Porque probablemente uno de los problemas que ustedes como estudiantes se van a enfrentar es que encuentren a personas que sin estudiar ciencia política conozcan mucho de la política, ¿no? Digan, yo no, ni siquiera necesito estudiar ciencia política y sé más que tú vas a la universidad y etc. Sí, sí es cierto, pero nuestro conocimiento politológico de entrada no tiene la intención de convertirnos en políticos, ¿no? La disciplina de la ciencia política tiene una intención inicial de conocer, comprender, entender, ¿no? Si después este conocimiento puede ser aplicado, mucho mejor, pero no necesariamente, ¿no?
es como un biólogo. Un biólogo puede estudiar las plantas, pero no por eso quiere convertirse en una maceta o en un helecho o cualquier otra planta, ¿no? O sea, no. Que estudiamos ciencia política no aspiramos necesariamente a eso. Ojo, esto es una exageración, por supuesto, porque también cuando estudiamos ciencia política, pues también queremos desempeñarnos, ¿no? No queremos dedicarnos solamente a la comprensión, no queremos ser solamente científicos puros, no. Queremos ser también profesionales de la política o de la ciencia política, ¿no? Más que profesionales de la política, profesionales de la ciencia política. Y eso sería la ciencia política aplicada. Pero bueno, eso es para otro momento. Lo que es un hecho es que querramos ser científicos de la política o que querramos ser profesionales de la ciencia política, lo que sí es cierto es que en la subdisciplina de la política comparada, pero también la ciencia política, existe un lenguaje que nos da identidad respecto de otros. Y esos son más o menos los elementos que no deben olvidar ustedes respecto de la política comparada. Este es un cuadro que hizo Liebhardt en los años 70 y que su intención era precisamente tratar de explicar en dónde encuadraba la política comparada y para qué servía, ¿no? Entonces Liebhardt más o menos decía, bueno, la política comparada refiere a un conocimiento que su nivel de abstracción es medio, eh, utilizaría esencialmente técnicas cualitativas y comparamos pocos casos. Desde el punto de vista de Liebhardt, Aaron Liebhardt, la comparación mucho más sofisticada sería aquella que aumentamos el número de unidades de análisis, ¿no? Y para ello requeriríamos el análisis estadístico, muchos casos, muchos países, utilizamos técnicas cuantitativas y sería un nivel de abstracción mucho más alto. Eh, en este mismo caso, pondríamos que el estudio de caso de un país, su nivel de abstracción es bajo y ahí se pueden utilizar técnicas de análisis experimental y el número de variables es menor. Sin embargo, esto que se escribió en los años 70, que aún hoy sigue estando repitiéndose, pues ya no es así. Ya no podemos decir que comparamos pocos casos y pocos países, no. Podemos muchos casos, ¿no? O podemos comparar un solo caso, pero lo que importa es cómo los subdividimos, cómo identificamos las unidades de análisis, las propiedades, las variables, ¿no? Pero este modelo nos sigue orientando, al menos a las personas que por primera vez se acercan a la política comparada y a la ciencia política, decir, ok, tú quieres hacer política comparada, bien. Entonces, lo que puedes hacer es seleccionar 2 o 3 casos o 4 casos similares o diferentes, ¿no? Como quieras, depende de qué pregunta te estés haciendo, y controlas mejor tus variables con pocos casos. Esa es la ventaja, es lo que quería decir Liebhardt. Cuando nosotros tenemos pocos casos, controlamos mejor nuestras variables. Si aumentamos los casos, tendríamos que tener métodos sofisticados de mejor control. En este caso sería la estadística. Hoy, la diferencia entre lo que dijo Liebhardt en los 70 a lo que hoy dijera en el siglo XXI, ya en la tercera década, pues sería muy diferente, pues porque hoy contamos con programas de estadística altamente sofisticados en los cuales podemos cuantitativizar muchas variables de muchos casos y hacer una comparación y hacer un montón de revisiones u otro tipo de control. El problema está en que, y ahí es lo importante, donde el método comparado sigue teniendo superioridad. El método comparado también permite combinar técnicas y es allí donde entonces ya ponemos encima del método estadístico, de la técnica estadística o las cualitativas u otras, podemos al método comparado. Yo puedo elegir 5 casos y esos 5 casos elegir determinadas variables y esas variables pueden ser 20 por cada caso, 20 variables por cada caso. Allí utilizo técnicas estadísticas y una vez que yo identifico
a través de la técnica estadística las diferencias dentro de los casos que eran similares, profundizo probablemente de manera descriptiva o histórica en esas diferencias dentro de los 5 casos o 3. Entonces ya no estoy hablando de un método en comparación con otros, sino el método comparado que utiliza diversas técnicas. No sé si me doy a entender, ahora voy a poner un ejemplo. Esta visión de observar al método por encima de las técnicas nos permite señalar que el método comparado es mucho más eficiente, que está más cercano a una cuestión de epistemología e incluso de una ontología, es decir, cómo vemos las cosas, más que una cuestión técnica en sí, ¿no? Una cuestión de aplicación. Bueno, pero quedémonos por ahora con este modelo que nos permite orientar cómo se han hecho comparaciones en otros lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que decía el mismo Leibniz, es el mismo cuadro de hace atrás, ¿no? Uh, pero con casos, perdón, con ejemplos, ¿no? De algunas obras que probablemente ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, un ejemplo de muchos casos de que quieren lograr un nivel de abstracción, ¿no? Un mayor conocimiento horizontal controlando pocas variables es el mismo texto de Liebhardt, ¿no? El de modelo de democracia, formas de gobierno, resultados en 36 países. Ojo, ¿qué hace Liebhardt? Algunos de ustedes lo van a conocer o ya lo conocen, pues analiza las democracias en 36 países, cómo funciona la democracia en 36 países, pero toma un conjunto de variables que puede controlar estadísticamente y a partir de ello hace una comparación. O el famoso texto de Pippa Norris y Ronald Inglehart, o otras obras, igual también de Pippa Norris, por ejemplo, Democracy Deficit, ¿no? Que publicó en 2010, 2012. Es decir, aumentan muchos casos, pueden comparar 30, 40, 50 países, incluso, por ejemplo, últimamente algunos estudios utilizan muchos países, pero toman, por ejemplo, la cultura política y la desagregan, ¿no? Y todos son respuestas binarias, sí o no, sí o no. Entonces, pueden conocer mucho, aunque no a profundidad. En cambio, por ejemplo, si nos vamos al extremo, ¿no? De un nivel de abstracción bajo, lo voy a poner entre comillas, sería, por ejemplo, el caso de Robert Michels, o que solamente estudia un partido y a partir del cual genera un estudio que se llama, que ustedes lo conocen muy bien, que se llama la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Es decir, él estudia los partidos políticos, en este caso a un solo partido político, como organización. Y al identificarlo como organización, lo eh, crea una teoría, ¿no? Muchas veces los estudios así de esta naturaleza son ateoréticos, son interpretativos para generar hipótesis o para confirmar hipótesis o para falsear teorías. O estos casos son para decir, bueno, hay un conjunto de teorías y este caso que yo observo en Perú, en México, en Brasil, se sale de la norma, ¿no? Entonces, ese caso divergente lo analizo a profundidad. Pero ojo, aunque analicemos un solo caso, en realidad estamos analizando ese caso en contraste con el resto. Al final de cuentas también estamos haciendo política comparada. O el caso clásico de Hannah Arendt con el famoso texto de Los orígenes del totalitarismo, donde ella estudia el totalitarismo, pero no estudia todas las formas de gobierno autoritarias que existen en el mundo. Por supuesto que las menciona, y además es un texto muy rico porque hay filosofía, hay sociología, hay teoría, hay ciencia política, hay interpretación, etc., etc. Pero al final de cuentas ella está identificando dos casos, que es el nazismo y el estalinismo, que escapan a toda aquella formas de gobierno no democráticas que en algún momento solamente se habían identificado como dictaduras o autoritarismos, ¿no? Y Hannah Arendt termina diciendo, a ver, esta forma de ejercer el poder es diferente. No es la dictadura clásica militar, no es esa lógica imperialista como fue Napoleón o los
estos grandes, la época de los imperios, ¿no? Cuando los europeos querían controlar todo el mundo, ¿no? No, esto es un poco más diferente y es propio y tiene esos elementos. Entonces, Hannah Arendt, por ejemplo, hace esa comparación entre dos casos. Y si se dan cuenta, algo que sí explícitamente hace política comparada con pocos casos, pero una profundidad mayor, es esos ejemplos de Philip Schmitter, O'Donnell y Lawrence Whitehead, un texto que se llama Transiciones de regímenes autoritarios, y en los cuales América Latina es una región profundamente, bueno, ampliamente analizada, ¿no? O el caso de Ted Skocpol, los estados de las revoluciones sociales, donde hace este análisis de China, Rusia y Francia, de las revoluciones, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta el modelo de Liebhardt, ¿no? Podríamos identificarlo acá, pero ¿qué es lo interesante? Que aquí ya se difumina la comparación con las técnicas. En realidad, sea que tengamos pocos casos o tengamos muchos casos, estamos haciendo política comparada. Y que entonces la política comparada ya no depende de los, o sea, ya no podemos decir que estamos haciendo política comparada si tenemos un determinado número de casos. No, porque ¿cuántos casos son suficientes para decir que estamos haciendo ya, requerimos métodos estadísticos, ¿no? O hasta cuántos casos es política comparada y cuántos casos no lo es, ¿no? Entonces, en realidad, sean pocos o muchos, lo que importa es que controlemos las variables, digamos, el lenguaje que hace rato les decía. Ahora, muy importante, eh, cómo se desarrolla la ciencia, qué temas tratamos, porque uno de los problemas es, bueno, ¿por qué algunas personas científicas estudian más de estos temas que otros, ¿no? Y cuáles temas entonces son comparativos y cuáles no? Si yo estudio, por ejemplo, movimientos estudiantiles en América Latina, en México, Perú y Brasil, ¿estoy haciendo política comparada, sí o no? ¿Qué es más relevante comparar? ¿Las formas de gobierno, los parlamentos, los sistemas de partido, ¿no? En realidad, la política comparada, como cualquier otra disciplina, pues tiene diversos programas de investigación. Entonces hay programas de investigación, esta idea de programas de investigación la desarrolla este científico que se llama Inis Lakatos, se llama La metodología de los programas de investigación científica, donde él dice, no es que las disciplinas trabajen teniendo un paradigma, que esa es la palabra propia de Thomas Kuhn, que tengan un paradigma dominante y entonces que la gente ahí vaya, eh, eh, o quienes hacen ciencia solamente se preocupen por hacer ciencia con ese tema o esas temáticas, y luego hay otros temas que quedan olvidados y porque hay un paradigma nuevo que los atrapa, ¿no? No, dice, la ciencia avanza teniendo diversos paradigmas, perdón, diversos programas de investigación. Entonces, aquí es doble. La política comparada puede ser un programa de investigación dentro de la ciencia política, ¿no? Pongamos el programa de investigación A, que compite con otros programas, ¿no? Como con la sociología política, la comunicación, las relaciones internacionales, ¿no? O también dentro de la misma política comparada hay diversos programas de investigación. O sea, esta es una visión doble. La política comparada es un programa de investigación dentro de la ciencia política, y dentro de la política comparada como subdisciplina hay diversos programas de investigación. Claro que lo importante que hay que identificar es que las ciencias sociales y la ciencia política en específico, pues es sensible a, al exterior, a los estímulos externos a la disciplina, es decir, a la realidad social. Si en este momento, les pongo un ejemplo, en Perú el problema es la inestabilidad y la ingobernabilidad, pues entonces el problema más estudiado y que genera más preocupación entre la comunidad politológica
pues es la inestabilidad de los sistemas presidenciales o la relación entre ejecutivo y legislativo. Pero, por ejemplo, si en los 90, en el caso de México, el problema era el indigenismo, pues probablemente la comunidad politológica se vuelque a estudiar ese tema, ¿no? No quiere decir que los otros no estén vigentes, sino que diversos programas de investigación aparecen. Entonces, por eso, de repente, a veces en las ciencias aparecen modas, ¿no? Temas que se ponen de moda. Ojo, el que un tema se ponga de moda no significa que es una moda, digamos, hablemos en este caso positivamente, porque a veces las modas también son malas, pero visto de manera positiva, el que un tema o un conjunto de temas se pongan de moda significa que están identificando un problema, que ese problema es el más sensible y por lo tanto las comunidades científicas se vuelcan hacia ese tema. El ejemplo más claro es la pandemia, ¿no? Es cierto que la pandemia es un tema, o fue un tema, o es un tema de los epidemiólogos, de la medicina, pero también es un problema de la administración pública, tiene que ver con la administración de los hospitales, también tiene que ver, es un problema de la ciencia política, son las relaciones de poder. ¿Por qué unos países desarrollaron más rápido las vacunas respecto de otros? Porque su sistema de salud estaba más sólido. ¿Cómo controlaron la propagación o no del virus, etcétera, ¿no? Es decir, las ciencias sociales son sensibles y esto es importante. Ahora ya voy a pasar a la segunda parte. Por eso, esto nos hace observar que en la política comparada en América Latina aparecen temas que dependen del momento histórico, ¿no? Y que, bueno, gracias a que ahora existe la política comparada, pues podemos incorporarlos ahí, ¿no? Una de las formas, y esto voy a hacerlo un poco rápido nada más, de ver los temas que son preocupantes en determinado momento de las ciencias sociales es ver los manuales de ciencias políticas o de ciencia política. Miren, aquí este es un estudio que ustedes pueden encontrar en línea que se llama así La ciencia política a través de sus manuales. Y una cosa que encontré es que, por ejemplo, si uno revisa los manuales de ciencia política de los años 60 y 70, la palabra que más recurrente aparecía era Estado, por ejemplo. No aparecía la palabra método, no aparecía, aparecía mucho la palabra sociedad. La mayoría de los autores en esos más relevantes en esos momentos eran constitucionalistas o grandes sociólogos. Si nosotros hoy leemos los manuales de ciencia política del siglo XXI, la palabra método, técnica, estadística, régimen político, sistema político, democracia, desdemocratización y demás, son temas y palabras recurrentes, ¿no? Entonces, una forma de observar cómo van cambiando las temáticas es verlo a través de los manuales. Y este es, digamos, el contexto en el cual se desarrolla la ciencia política en América Latina y consecuentemente la política comparada. ¿Por qué van de la mano? Porque como decía Gabriel Albon, dice, si la ciencia política quiere ser ciencia, por esencia debe ser comparada. Sí, sí es cierto, pero hay algunas veces que no lo hemos visto así. Lo que es un hecho es que los primeros estudios de la ciencia política o que ya se identificaban propiamente politológicos eran más bien de carácter jurídico institucional. Por eso en la ciencia política en América Latina hay muchas personas que sin haber estudiado ciencia política como tal, la mayoría estudiaron derecho, ejercen de politólogos, de politólogas. Y también es un hecho que por eso muchas escuelas de ciencia política o carreras de ciencia política nacieron en escuelas de derecho, porque los orígenes de la ciencia política están en el ámbito jurídico, aunque no exclusivamente. Eh, Hay variaciones, o sea, no es lo mismo hablar de una universidad como la Mayor de San Marcos que hablar de una universidad nueva. Realmente las universidades más nuevas crean departamentos o escuelas propiamente de ciencia política. Las escuelas más antiguas casi siempre lo hacen a partir de la estructura ya creada. Lo que es un hecho es que si nos vamos abajo, en la parte de abajo, como América Latina ha tenido estos ciclos entre democracia y autoritarismo, primero tenemos un
de los 50 en adelante tenemos un ciclo pues más o menos de democratización, pero que cae muy rápido en los 60, ¿no? Hay un declive de la democracia y un ascenso del autoritarismo, y de los 80 en adelante tenemos otro siglo. Probablemente, si nosotros utilizamos este mismo gráfico, pondríamos que en este momento la democracia está así, ¿no? Digo, es una generalización un poco burda, pero una de las principales preocupaciones actuales son la degradación de las democracias. Entonces, es el ciclo político. Y claro, entonces, en cada uno de estos periodos vamos a encontrar las temáticas propiamente politológicas de política comparada que preocupaban en ese momento y que nosotros decimos, esas son obras de política comparada. Pero si no había política comparada, pues probablemente encontrábamos otra cosa, ¿no? Los objetos de estudio de la política comparada en esos momentos, ¿no? Pues como les decía, las preocupaciones eran las formas de Estado, las formas de gobierno, los autoritarismos, los fascismos. En los 60s y 70s, todavía hasta una parte de los 80s, lo que había una cuestión más relacionada con las ideologías, el rol del Estado y de la economía. ¿Por qué razón? Pues porque recuerden ustedes que de los 50 hasta los 90 estaba la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría no, pues probablemente también generó algunos congelamientos, por así decirlo, del desarrollo de las disciplinas de las ciencias sociales en América Latina. Eran en esa época, más que haber ciencia política o haber política comparada, había más bien sociología política, economía política, porque lo que estaba de moda en ese momento eran las preocupaciones de las teorías del desarrollo. ¿Cuál era, cuál es el modelo de desarrollo que conviene a los estados latinoamericanos para alcanzar la modernidad, por ejemplo? Entonces, no nos preocupábamos como sociedad tanto de la democracia, porque el contexto internacional no era propicio para las democracias. Estados Unidos, que promovía la democracia, no digamos que lo hacía de una manera ni adecuada ni convincente. Y si de promover la democracia a detener el avance del socialismo había que elegir, pues elegía mejor el avance, detener el avance del socialismo, sin importarle si había democracia o no había democracia. Esto significaba que en los años 60 y 70 Estados Unidos por eso apoyó la aparición de regímenes autoritarios en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil y en otros países de América Latina. Los Estados Unidos intervenían apoyando a regímenes autoritarios con tal de detener los posibles avances del socialismo. En esos contextos, pues no iba a haber política comparada. Pues, ¿por qué no iba a haber política comparada? Porque al Estado no le interesaba financiar instituciones públicas como las universidades, donde se desarrollaron un conocimiento crítico. Y la política comparada, como la ciencia política en general, nos permite conocer mejor las cosas, contrastar, ver dónde funcionan mejor las cosas respecto de otras. Por eso, casi lo que podríamos decir que era política comparada en esos años era más bien teoría política, ¿no? Pero mucha de esa teoría política iba orientada a una comprensión más sociológica o filosófica de lo que era el Estado y su rol. No había una identificación específica de variables, casos, unidades, temporalidades, qué tipo de técnica. De hecho, hablar de método y técnica se veía como ajeno a las ciencias sociales, era una cuestión más interpretativa. ¿Por qué razón? Pues porque ya existían grandes esquemas teóricos que nos daban una orientación directa sobre lo que habría que investigar, ¿no? Como lo hace el marxismo. El marxismo no tiene que generar hasta cierto punto, digo, visto de una manera, pues ya, cuando una teoría ya nos da la respuesta, pues ya no podemos hacer mucho, y eso hacía el marxismo, ¿no? Solamente teníamos que buscar dónde estaba lo que él decía, dónde encontramos las relaciones de producción, dónde encontramos al capitalista versus el proletariado, etc. Bueno,
cuando aparecen las transiciones de la democracia a finales de los 80, principios de los 90, ahí hay un boom y ahí sí aparece propiamente la política comparada. Um, Aquí no he hablado, pero lo puse al inicio, al profesor Guillermo Donnell. Guillermo Donnell y Juan Linz, pero más Guillermo Donnell, que estudió en Argentina, pero luego se fue a Estados Unidos, pues ya él vislumbraba que pero no solamente él, otros estadounidenses latinoamericanistas como Philip Schmitter o, o incluso la profesora Terry Carr, que también escribió un libro sobre los petroestados. Estas tres personas, Guillermo Donnell, Philip Schmitter, Terry Carr, podríamos decir que son los precursores de la comparación en América Latina. Es obvio que solamente Guillermo Donnell es latinoamericano, pero no quiere decir que porque Schmitter y Terry Carr sean estadounidenses, pues no tengan como foco de análisis pues, América Latina, y de hecho lo tenían, ¿no? El boom de la política comparada aparece precisamente con las transiciones a la democracia, porque empiezan a transitar la democracia Argentina, Uruguay, Chile, México, bueno, no necesariamente a la misma par, Brasil, hay cambios profundos en el sistema político peruano en los 80, luego aparece el fujimorismo en los 90, pero toda la región empieza a tener una condiciones similares, ¿no? Que son las transiciones a la democracia, procesos de democratización, pero también aparecen condiciones económicas que los hace similares y que son dignos de comparar, por ejemplo, las políticas económicas del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando se requiere un estudio profundo y comparado de lo que estaba pasando en la región. En contraste y en comparación también con lo que estaba sucediendo en Europa del Este. Recuerden ustedes que la desintegración de la URSS hace que aparezcan muchos nuevos estados. La desintegración de la URSS también hace que desaparezcan los estados satélites que estaban en el bloque soviético, en el bloque socialista, y la desintegración del bloque soviético aparecen nuevos estados. Entonces, eso también transita a la democracia. Entonces, teníamos dos transiciones, las transiciones en América Latina, las transiciones en Europa del Este, las transiciones que se habían dado en el sur de Europa con eh, España, Portugal, Grecia, pero además también teníamos otros procesos de integración económica que también eran comparables, ¿no? El Mercosur, la Unión Europea, luego el Telecán, es decir, el boom de la política comparada en América Latina, pero también en el resto del mundo aparece en los 90, ¿no? Hay una necesidad de comprender. Y por eso entonces el método comparado empieza a aparecer como el método por encima de las técnicas, ¿no? Hace rato, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de Liebhardt? ¿No? Podríamos decir que en los 50, 70 había política comparada, pues es un poco complejo decirlo, podemos encontrar textos que hacían comparaciones, pero no eran comparaciones explícitas, no tenían su intención de poner a prueba hipótesis, no utilizaban el lenguaje de la política comparada, aunque podemos decir que ya habían algunos intentos. Quienes lo empiezan a hacer en primer lugar, pues es, por ejemplo, como ya les decía yo, Guillermo Donnell, entre otros. ¿Qué es lo que empieza entonces a aparecer? ¿Por qué la democracia está estrechamente vinculada con la política comparada? Pues por esto que les estoy diciendo, ¿no? No solamente se trataba de ver la democratización y sus resultados, sino que hacia qué tipo de democracias. Entonces aparecen muchos textos, ¿no? Por ejemplo, Francesco Befort en Brasil, Guillermo Donnell en Argentina, aquí en México, pues una infinidad de, de politólogos, como en Perú también, etcétera, en Uruguay. Eh, y entonces hay una intención o una eh, necesidad de la comprensión de lo que eran
las transiciones a la democracia y cómo podían ser y demás, ¿no? Um, no había esos temas que estaban apareciendo, ¿no? Había que profundizar, ahí voy a ir poniendo unas fotos, por ejemplo, del profesor Guillermo O'Donnell, pues comparar los procesos, ¿no? Los diseños institucionales, es decir, ok, vamos a transitar la democracia, pero ¿qué diseño institucional vamos a tener, ¿no? Luego también habría que ver cuáles sean los actores individuales y o colectivos que se involucraban en los procesos de transición, si las transiciones eran hechas desde arriba o desde abajo, pues, cómo incorporar los movimientos sociales y demás, ¿no? Entonces eso fue haciendo así. Si se dan cuenta, vean ustedes, los programas de hace rato yo les hablaba de la lógica de la investigación de Thomas Kuhn. Entonces, si ustedes observan, ¿cuáles son los problemas? Vayámonos hasta abajo simplemente. Del siglo XX y XXI. Pues los temas son los regímenes, la consolidación o la desconsolidación de la democracia, el sistema de derecho, las identidades colectivas e individuales. Y entonces, los programas o paradigmas o metodologías que aparecen, pues son los estudios de caso, los estudios comparados, los estudios cualitativos, los cuantitativos, las interpretaciones del posmodernismo que no deberían estar ahí, pero hay gente que considera que hacer ese tipo de análisis así posmodernos con esos autores que no son propiamente del canon politológico les puede ayudar. Hay algunas personas que consideran que no importa, ¿no? Si hacen ese tipo de... ¿A qué me refiero con ese tipo de estudios? Por ejemplo, son esos estudios que relativizan el método, relativizan las teorías, que consideran que, por ejemplo, podemos hacer una ciencia social puramente latinoamericana, ¿no? Y una de las corrientes es, por ejemplo, todo el proceso de descolonizar las ciencias sociales. Hasta cierto punto, y yo voy a hacer un paréntesis ahí, sí es cierto que la ciencia política, como en general las ciencias sociales, son algunas veces demasiado eurocéntricas o algunas veces demasiado Estados Unidos céntricas. Muchas explicaciones que estadounidenses, europeos nos hacen, eh, eh, en realidad, pues son temas que nosotros venimos estudiando desde hace mucho, que no necesariamente tenemos que recurrir a ellos. Miren, les voy a poner un ejemplo muy simple. En Estados Unidos, hace unos años, cuando llega Donald Trump, uno de los textos más vendidos de académicos importantes que fue Daniel Ziblatt y Steve Levinsky de Cómo mueren las democracias, que probablemente ustedes lo conocen o lo han escuchado, se convierte así como en un libro referente para estudiar los procesos de las democracias, cuando en realidad todo América Latina o una gran parte de la literatura sobre América Latina estudia precisamente cómo se degradaron o cómo ni siquiera crearon las democracias. Entonces así como que nos vengan a enseñar algo que ya padecimos y que ha sido profundamente estudiado, pues es simplemente un Estados Unidos centrismo, porque las reseñas dicen que vienen así como que a abrir un campo de estudio. Pues no, el campo de estudio está abierto desde hace décadas en América Latina. O la construcción del Estado-Nación es un problema también en América Latina, que ese es un problema también en Europa. Y no, nosotros tenemos muchos elementos para hacerlo, ¿no? Exacto, alguien puso ahí, es un libro sobrevalorado. Sí, o sea, es un buen libro, la verdad. Pero eso, sobre todo tomando en cuenta que Steven Levinsky es un profesor que ha estudiado bien América Latina, es un libro para los estadounidenses, no para los latinoamericanos. O sea, en América Latina, en cada uno de nuestros países, en Perú, en México, en Argentina, Uruguay, Chile, etc., etc., tenemos nuestro propio, hemos tenido nuestros propios Donald Trump, en determinados momentos, ¿no? Sabemos qué sucede cuando llegan personas así que aprovechan contextos de debilidad del sistema de partidos, de instituciones poco fortalecidas, de una sociedad, digamos, engañada o demás, ¿no? Entonces, esto lo sabemos, pero bueno, lo que quiero decir es que sí es cierto que hay que
no me gusta esa palabra de descolonizar las ciencias sociales, pero sí hay que vernos un poquito más a nosotros. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales no tienen nacionalidad. Las ciencias sociales ni son estadounidenses, ni son europeas, ni son latinoamericanas, ni son rusas. No, las ciencias sociales son ciencias abiertas, que en algunas áreas hayamos estudiado más unos temas que otros, pues qué bien, que podemos aprender más de los estadounidenses y viceversa, también es cierto, ¿no? Lo que es un hecho es que, vean ustedes, y esto quizá vaya un poco más de lo que debo estarles diciendo, es más probable que nosotros los latinoamericanos conozcamos más de la obra estadounidense que los estadounidenses de las obras de los latinoamericanos. Si ustedes revisan un documento, un artículo, un libro que hable sobre el Perú, ¿no? Un libro entero sobre el Perú, van a encontrar que las referencias a los autores, a las autoras peruanas, son menores que a las referencias en Estados Unidos. En cambio, si un peruano o una profesora peruana escribe un libro sobre el Perú, va a encontrar muchas referencias, no solamente a los peruanos, sino también a los estadounidenses. Cuando hacemos política comparada en América Latina, hacemos un doble esfuerzo, porque tenemos que leernos a nosotros y tenemos que estudiar a los otros, ¿no? Entonces, creo yo que la ciencia política comparada latinoamericana es mucho más comparativista que la estadounidense, ¿no? Bueno, esto que le estoy diciendo aquí es una lógica de cómo son los programas de investigación. Me voy a adelantar porque si no, nunca vamos a terminar. Lo que es un hecho es que, como dice este autor, que es una de las partes del texto que yo les dejé ahí, hoy, porque el mundo ya ha cambiado, o sea, decir, esto que les puse hace rato, esto que está acá, hoy prácticamente todos somos comparativistas. Y esto significa, esto que les dije, ya la política comparada no es una técnica entre las técnicas cuantitativas y cualitativas y estudios de caso, no, sino que ya está arriba. Cuando hacemos política comparada podemos utilizar estudio de caso, técnicas cuantitativas, cualitativas, estadísticas, es decir, nos pusimos encima. Y eso también es un reflejo de la consolidación de la ciencia política. Hoy sabemos que la mayoría de las principales revistas de ciencia política son comparativistas o se especializan en método comparado, aunque hay veces que es explícito o no, ¿no? También es cierto que en América Latina, al menos para comprender la política en la región desde la ciencia política, si bien es cierto que hay textos de estudios de caso importantes, la mayoría siempre recurrimos a contrastar, ¿no? Es decir, si yo estoy estudiando el ascenso de un régimen autoritario, no solamente estudiaría el caso peruano, estudiaría el caso peruano en contraste con otros irrelevantes, ¿no? Eh, Ahora también casi todos los libros tienden a ser colectivos, comparados, ¿no? Y si hacemos estudios de caso, lo que hacemos es literalmente primero hacer una comparación para entonces justificar por qué los casos deben ser analizados bajo esa óptica. Es decir, no es que los estudios de caso estén desfasados ni sean importantes, de hecho son muy importantes. Lo que es un hecho es que para justificar la necesidad de un estudio de caso, no solamente lo vemos porque nos gusta, hacemos una comparación de muchos casos y señalamos este caso en específico se sale de la norma o de la generalización y por lo tanto requiere un diseño específico de estudio de caso y entonces ya profundizamos, ¿no? Es decir, ya hacemos estudios de caso comparados, por así decirlo. Como les decía, lo que es un hecho es que la política comparada tiene una multiplicidad de perspectivas. Entonces, vean ustedes, la política comparada podemos encontrar hasta 12 tipos diferentes. Entonces, no solamente el problema de identificar estudios de política comparada es una cuestión de decir, es que antes no había ciencia política, ahora ya hay política comparada, que ese estudio está utilizando el lenguaje propiamente comparativo, sino que dentro de todas estas corrientes también es importante saber que dentro de la política comparada, además del método, están las perspectivas, ¿no?
Entonces está, ya les decía yo, la descripción tradicional país por país, el análisis teórico de estudio de caso, la descripción interinstitucional tradicional. Por ejemplo, la descripción interinstitucional tradicional es, por ejemplo, comparar los congresos, los poderes legislativos, o comparar los países federales, ¿no? Es decir, cómo opera el federalismo o cómo no opera el federalismo. Eh, el análisis tipológico, pues es precisamente también muy centrado en, digamos, los tipos de, por ejemplo, de tipos de sistemas de partidos o tipos de partidos, ¿no? El análisis funcional es un poco más complejo, hay que ver, ahora les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? El análisis sistémico, que parte de la teoría de sistemas, el análisis de grupos, ¿no? Los obreros, los empresarios, los grupos de poder, ¿no? Luego están las élites. El análisis, probablemente la fenomenología, es la más recurrente, porque eso tiene que ver, por ejemplo, las transiciones son un fenómeno, la degradación de la democracia es un fenómeno, los movimientos sociales, ¿no? También están relacionados con análisis de grupos y fenomenológicos. El histórico comparativo, ahora les voy a poner un ejemplo, esa es la forma más compleja de hacer política comparada. El análisis de escala, aritmética política, o la encuesta masiva entre países. Para ponerles un ejemplo mucho más simple, ¿cuál es la encuesta masiva entre países? Pues el Latino Barómetro. Es un ejemplo muy claro. Y de ahí sacamos política comparada o estudios de política comparada. Les voy a poner algunos ejemplos simplemente y con esto voy cerrando. Y les voy a poner ejemplos un poco recientes para que tengan ahí una perspectiva de profesores que son, que probablemente ustedes pueden conocer porque son además muy, o sea, no son profesores que probablemente con el tiempo se vayan a convertir en clásicos de nuestra disciplina y que han hecho buenos trabajos contemporáneos y actuales y que los podemos considerar como ejemplos de análisis comparativo, ¿no? Y ahí ya les puse ese ejemplo en ese momento. Del análisis interinstitucional, por ejemplo, Política y Justicia en América Latina, del profesor Santiago Basabe, de Ecuador, ¿no? Que si no, espero no equivocarme, él también crea una maestría en política comparada, él y otros profesores, por supuesto, una maestría en política comparada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y que uno de sus textos, por ejemplo, es este último que trata sobre las Cortes de Justicia en América Latina. Claro que él está centrándose en una gran parte, bueno, una gran parte, en algunas partes de sus textos, en la parte de lo que sucede en, en, en Ecuador, pero no solamente, ¿no? Entonces, lo que él está estudiando, por eso es análisis interinstitucional, o sería eh, transinstitucional, bueno, no transinstitucional, interinstitucional, o sea, cómo funcionan las cortes, él encuentra que uno de los problemas de América Latina ¿se acuerdan que les decía que el tema que se puso de moda en los 80 y 90 en las transiciones? Pues regularmente ese tema enfocaba los objetos de estudio hacia el diseño institucional, por ejemplo, el presidencialismo, los partidos políticos, cómo alejar los militares del poder, las políticas económicas. Y uno de los temas que quedaron relegados fue la cuestión de la justicia. Y de hecho, las cortes, como él dice, termina siendo supeditada a los ejecutivos, aunque los diseños institucionales hayan creado o intentado crear cosas de justicia autónomas e independientes. Pero el problema está en que la política se superpone al derecho y entonces por eso tenemos un problema. En América Latina nuestros grandes problemas son la desigualdad social, no la pobreza, ojo, claro que hay pobreza, pero ni siquiera ese es el gran problema. El problema es la desigualdad social. Tenemos gente muy pobre y gente extremadamente rica. Y el otro gran problema que tenemos diseños institucionales, tenemos elecciones, hoy tenemos democracia defectuosa, pero todos los regímenes, incluso los autoritarios, voy a decir probablemente una barbaridad, todos los regímenes, incluso los autoritarios, recurren a las elecciones para legitimarse. Es decir,
las elecciones es el recurso para legitimar cualquier forma de gobierno, aunque no sean democráticas. Si no, pongamos el caso de Bukele, pongamos el caso de Daniel Ortega, pongamos el caso de Hugo Chávez y todos aquellos gobernantes que tienen incluso tendencias autoritarias recurren a las elecciones para justificar su permanencia en el poder. Pero el problema es que la democracia no solamente son elecciones, la democracia también es un sistema de justicia. Y entonces ahí tenemos un problema. Y eso es lo que trata de observar, o lo que observa precisamente el profesor Santiago Basabe, ¿no? Que en 11 países hace una especie de evaluación y encuentra, bueno, pues que hay países que tienen un mejor funcionamiento de las Cortes de Justicia respecto de otros. Él está refiriendo a las altas cortes, ¿no? Como en Colombia, Chile, Costa Rica, no obstante, ahí, ¿no? Ese es un ejemplo de análisis interinstitucional. Un ejemplo de análisis funcional, este es un libro clásico de la ciencia política latinoamericana, elaborada por el profesor Manuel Alcántara Sáenz, ¿no? Y él se centra en ver a los sistemas políticos de América Latina desde la clave del sistema de partidos, ¿no? Los sistemas de partidos. ¿Por qué son importantes y por qué es relevante el texto que escribe el profesor Alcántara? Bueno, pues porque las democracias funcionan con partidos, las democracias representativas, ¿no? Y las democracias representativas generaron partidos políticos. Ojo, muchas veces creemos que los partidos son consustanciales a la democracia, es decir, que son un actor central de las democracias. Hoy lo son, pero todas las democracias tenían miedo precisamente a la creación de partidos políticos o que aparecieran partidos políticos, porque como decía Giovanni Sartori, los partidos políticos son facciones, ¿no? Facciones que pueden convertirse en fracciones, es decir, fraccionalizar a la sociedad, ¿no? Pueden haber pocas fracciones que generan pocas facciones, pero si está altamente polarizado, pues genera ingobernabilidad. Pueden haber sistemas con muchas fracciones y muchas facciones que no generan ingobernabilidad. Como sea, lo importante es que esas facciones o fracciones, cómo se institucionalizan, y esos son los partidos políticos. Y esos partidos políticos son objeto de estudio transversal, funcional, en este libro del profesor Manuel Alcántara Sáenz, que los recomiendo mucho. El análisis de grupos. Miren, este es un texto, en realidad es una obra colectiva, no sé qué tanto lo conozcan, probablemente, pues miren, hay muchísima bibliografía sobre el ascenso. En lo personal a mí no me gusta esto de los gobiernos progresistas porque la propia palabra progresista es una especie de un calificativo positivo a una forma de gobierno. Y entonces la izquierda parece ser que se ha adueñado, como en su momento lo hizo la derecha, porque ahí estamos encontrando que se parece muchísimo, de si eres de izquierda eres progresista y si eres de derecha eres regresivo. No, no es cierto. Hay gobiernos de izquierda que son regresivos, ¿no? O sea, si no, pues pregúntenos aquí a nosotros, a los mexicanos, que tenemos un presidente que viene de un partido que dice que es de izquierda, pero es un presidente y un gobierno de derecha en la práctica, ¿no? Pero bueno, y así como él hay muchos otros. Entonces no me gusta el concepto de gobiernos progresistas porque es un calificativo inmerecido y además pues ya estamos moralizando la política. La profesora Beatriz Stolowitz vive aquí en México, pero se rodeó de estas personas, hicieron este libro sobre los gobiernos de izquierda en América Latina, para evaluar si realmente significaron una novedad en el contexto político latinoamericano, simplemente fue una alternancia entre otros, ¿no? Claro que al final de cuentas termina siendo eso, pero lo más interesante es que identifican a los grupos de izquierda, que no necesariamente las izquierdas llegaron como partidos, llegaron como grupos, como coaliciones de gobierno, coaliciones dominantes, como se utilizaba antes el concepto. Es decir, muchas veces vemos a los gobiernos de izquierda como el gobierno de izquierda que llegó con tal partido, y no es cierto.
es el partido con otros grupos que lo respaldan, son coaliciones dominantes. Entonces es un análisis de grupo comparado transversal. En ese sentido, evidentemente vienen o tuvieron la intención y lo lograron en mucha medida, pues digamos, acabar con el dominio de otros grupos, ¿no? Grupos más conservadores o grupos más vinculados, por ejemplo, a los ejércitos. El análisis fenomenológico, yo les decía, pues las elecciones es un fenómeno, ¿no? Y de los estudios de transiciones hay muchos libros sobre las transiciones, ¿no? Entonces, ahí simplemente hay que elegir. Este texto que yo le estoy poniendo aquí, que se llama Huella de las Transiciones Políticas, hay muchos textos, ustedes lo pueden ver, en todos los países han publicado libros sobre las transiciones, pero en lo personal a mí me gusta este libro, lo coordina esta profesora, Silvia Dutrenit, que es una profesora uruguaya. Todos los autores que participan son de diferentes países. Eso también es parte de la propia política comparada latinoamericana. Pues lo interesante es que muchas veces los libros colectivos es difícil hacer que todos tengan un hilo conductor a partir de una pregunta central. Cuando encontramos un libro que hay varios autores con un hilo conductor, eso le da mucha riqueza. Eso es lo que le sucedió al famoso libro de Whitehead, O'Donnell y Schmitter sobre las transiciones desde un gobierno autoritario, y otros textos, ¿no? Pero este tiene una ventaja. La introducción, o sea, toman varios casos de transiciones a la democracia, desde los 90 en adelante. Pero lo interesante es que la introducción hace un análisis comparado de cada uno de los textos, tanto en el ámbito metodológico como en la cuestión de los temas en específico que analizan. Y precisamente encuentra en este texto el gran error que tenemos de la política comparada en América Latina. ¿Y cuál es el gran error? Pues primero, como los estadounidenses, a veces no leemos o mal leemos y luego hacemos lo que también Giovanni Sartori criticó, creamos conceptos así de la nada creyendo que todos podemos crear conceptos, como si creáramos medicamentos, ¿no? Como, o sea, un médico no va a inventar una enfermedad nueva. En lugar que lleguen y le digan al médico, me duele el estómago, y digan, no, no es la vesícula, es, no sé, inventa un nombre nuevo. No, así no funciona la ciencia, inventando nombres de fenómenos. Y en esa introducción se tratan casos similares y se tratan de encontrar de estos casos similares las diferencias, ¿ok? Se siguen los cánones de la política comparada, pero quien hace la introducción encuentra un error muy grave. Cada una de esas personas, primero, tiene una concepción diferente de lo que es democracia, y segundo, cada uno se inventó su propio concepto de transición. Es muy interesante que la coordinadora haya permitido que la introducción sea absolutamente crítica con el conjunto de textos incorporados en este libro, y es muy raro. Por eso es muy bueno este libro, creo yo, porque tanto es ilustrativo del tema que está tratando, como también es ilustrativo de cómo debemos ser cuidadosos al hacer política comparada, y es uno de los errores de la política comparada en América Latina, ¿sí? Entonces ese es otro ejemplo. Y otro, ya voy terminando con eso, otra vez pongo aquí el caso del profesor Almonte Alcántara, probablemente lo conocen, evidentemente es un análisis de las élites. El profesor Alcántara es uno de los latinoamericanistas más conocidos, de origen español y demás, pero él tiene un proyecto que se llama Élites Latinoamericanas, ¿no? PELA, Élites Parlamentarias Latinoamericanas, el proyecto Élites Legislativas. Y durante muchos años, a través de personas que le han apoyado, que se han formado con él en Salamanca y en otros países de América Latina, han generado este famoso base de datos de élites parlamentarias de América Latina. Y a partir de esa información, que es profunda, desde los 90 hasta la fecha, es transversal porque son varios países de América Latina, él hace un estudio sobre cómo se profesionaliza la política, es decir, cómo se crea
la gente que quiere hacer las carreras políticas, eso esencialmente. La gente que hace política son parte de la élite, por supuesto, y es difícil convertirse en parte de la élite, pero no es lo mismo ser parte de la élite económica o de la élite intelectual a ser parte de la élite política. Y entonces, para estudiar las élites políticas hay que ver carreras, ideologías, orientaciones, cargos y demás. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de un buen ejemplo de política latinoamericana comparada sobre las élites, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de lo que, además, en este caso no solamente hace un análisis institucional, sino también hace un análisis de grupos, un análisis de individuos, ¿no? Hasta generar un perfil de cuál sería la política, digo, la carrera política, ¿no? Termino con esto. Este es un ejemplo claro de un análisis histórico comparado de América Latina. Este libro del profesor Mainwaring y Pérez Liñán, que han estudiado durante muchos años América Latina, estudian el surgimiento y supervivencia y qué de los regímenes políticos en América Latina desde 1900 hasta el 2010. Lo interesante es que ellos utilizan diversas variables, es decir, hacen un análisis longitudinal de muchos años, por eso es histórico comparado. Yo no sé si ellos lo consideran que su obra entra en este conjunto de libros sobre análisis histórico comparado, pero es un hecho que sí lo es. Lo que ellos encuentran es que lo que hace la permanencia o no de un régimen político, además de las condiciones estructurales e institucionales, hay una variable central y que tiene que ver con el tipo de liderazgo, y eso es importante. Tomando en cuenta que América Latina es una región en la cual las personas, la ciudadanía tiende a encumbrar a a las personas, ¿no? Por ejemplo, la presidencia es la figura más importante, como decía el profesor Dieter Nolen, este profesor de origen alemán, también un latinoamericanista muy conocido, decía, los latinoamericanos solamente tienen una fijación cultural entre el ejecutivo y su elección, ¿no? Hay una campaña electoral a la presidencia y toda la atención se vuelca a la presidencia, luego se vuelca toda la atención a quien ganó, luego se vuelve toda la atención, así como ganaron inmediatamente, ahí es otro caso de estudio, los latinoamericanos además somos como que muy perversos con quienes elegimos. Una vez que lo elegimos, al día siguiente ya estamos lamentando o denostando a quien ganó, ¿no? Si no, vean el caso de Milei, ¿no? Gana con no sé cuántos votos y en 2 semanas ya hay gente en las calles, ¿no? Claro, hay razones por las cuales salieron, me refiero, quién los movilizó y demás, pues, pero es muy común. Lo que encuentran Aníbal Pérez Liñán y Scott Mainwaring es que el liderazgo es muy importante también para explicar la supervivencia o no de las democracias. Si hay liderazgos democráticos, aunque las condiciones no sean las más propicias para mantener a la democracia, muy probablemente la democracia subsistirá. Si las condiciones no son propicias para mantener la democracia y además aparecen liderazgos no democráticos o poco democráticos, pues entonces la democracia va a caer. Y claro, hay factores externos e internos, internos, es decir, desde abajo, ¿no? Desde la sociedad pueden haber movimientos antidemocráticos, pueden haber movimientos democráticos, o desde fuera. El contexto internacional también importa. En ese sentido, encuentran, y además, ese es un texto muy interesante porque ellos también contrastan sus explicaciones con explicaciones alternativas, en el sentido de, yo les hablaba hace rato de Lakatos, ¿no? Cómo también se pueden contrastar corrientes, teorías y demás, ¿no? Bueno, yo ahí me quedo, creo que aquí está, este es el último, ahí está. Son los temas actuales y recurrentes de la política comparada, ya se los dije, erosión de la democracia, populismo y neopopulismo, nuevos movimientos sociales, crisis de los sistemas de partido y demás. Y ya para terminar, miren, este tema pues lo he trabajado un poco, ¿no? Aquí hay algunas bibliografías de algunos textos que he escrito, que yo se los, quienes no me conocían o no me conocen, pues pueden ustedes revisarlos ahí. No tanto con la intención de que me lean, sino más bien, yo siempre lo digo así, quienes ya me han escuchado en otros eventos recordarán, para que revisen a aquellas personas que yo leo, es decir, a los autores y las autoras que yo leo,
que les pueden ayudar más a profundidad, así como los libros que les comenté ahora de la profesora de Trenit, de Beatriz Togolowitz o de profesor Manuel Alcántara y demás. Yo les recomiendo que recurran a esto y ahí hay una buena síntesis de lo que les acabo de decir. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Vamos a pasar a lo que sería la ronda de preguntas. Hemos elegido las que más han repetido y bueno, una de las preguntas sería, ¿las ciencias políticas como ciencia en desarrollo y información nos ayuda a comprender la sociedad en que vivimos? En perspectiva, ¿qué podrían hacer los científicos sociales que trabajan en América Latina para contribuir al conocimiento de la ciencia social y más específicamente de la política comparada? Perdón, Su solamente, ¿me micrófono podría es repetir solamente la pregunta en específico? O sea, ya. Ya. ¿Qué podrían hacer los científicos sociales actualmente que trabajan en América Latina para contribuir al conocimiento de la ciencia social y más específicamente de la política comparada? ok. Bueno, yo creo que uno de los, pro, no de los problemas, uno de los temas que como, sobre todo ustedes que están formándose a nivel de grado, que es que hay que entender, lo decía yo al inicio, que nuestro conocimiento no puede ser un conocimiento academicista solamente. Si se quieren dedicar a la academia y a la investigación, por supuesto que está bien, hay que profundizar. La investigación y la docencia son también una salida laboral y son una profesión en sí. Es decir, una persona que se dedica a hacer investigación en la ciencia política es una profesión en sí. Como un médico o una persona que estudia medicina, pero que no se dedica a dar consultas ni a operar, pero que hace investigación en la medicina. Es decir, las disciplinas también tienen salidas, pero no todas las personas que estudiamos una disciplina, una ciencia, queremos dedicarnos a desarrollar la ciencia, queremos aplicarla, queremos incidir en el mundo. Entonces yo creo que precisamente es algo en la que ustedes están en una encrucijada. No depende solamente de ustedes, también de la institución, pero ustedes lo pueden impulsar. Es preguntarnos de qué manera el conocimiento que nosotros desarrollamos desde la ciencia política ayuda o coadyuva a mejorar la democracia y nuestra calidad de vida. Porque uno de los problemas que tenemos quienes estudiamos ciencias sociales es que podemos identificar los problemas, podemos saber dónde se debe incidir, pero muchas veces no sabemos cómo incidir porque la toma de decisiones en las que no nos podemos involucrar en la toma de decisiones fácilmente. Solamente muy pocas personas que estudian pueden tomar decisiones para modificar el status quo. Pero ojo, la ventaja de tener una disciplina como la ciencia política, la política comparada, que esencialmente se dedica a tener una visión científica sobre los problemas sociales, es que el hecho de que nosotros seamos incisivos e insistentes con la metodología de la investigación y con las técnicas de investigación es que ayudan a identificar problemas. Y quien identifica un problema también puede identificar la respuesta o la solución. Ojo, esa es la gran diferencia que tenemos quienes estudiamos ciencia política con los que hacen política a secas. Quienes estudiamos ciencia política identificamos el problema y quien identifica el problema también identifica o puede identificar la solución. Si ustedes escuchan a la gente que hace política, nunca les va a decir cuál es el problema. Ellos hacen campaña y hacen su ejercicio de política, siempre diciendo, hay que resolver esto, hay que hacer lo otro. Ellos marcan agenda. Esas personas crean el problema público y centran la atención de la gente en esos problemas. Pero muchas veces hay que preguntarnos si los problemas que se hacen públicos son realmente el problema o si esos problemas son realmente los verdaderamente importantes. Y esas preguntas, si son realmente un problema y si son realmente los más importantes, eso solamente lo podemos identificar desde la ciencia política y desde las ciencias sociales. Entonces, profundicemos bien en hacer una buena ciencia política para identificar bien los problemas, para que una vez que hayamos identificado bien los problemas, podamos incidir en el mundo de la política, de la sociedad, allí donde se requiere.
Hay muchas trayectorias, por supuesto, ¿no? Y no podemos ser todólogos o todólogas. Yo les recomiendo que se especialicen en un área, en análisis institucional, en análisis de las élites, de grupos, o en temas, ¿no? O en una técnica o un conjunto de técnicas. La ciencia hoy por hoy premia la especialización, sea a través de la especialización en cuanto a una metodología, una técnica o en cuanto a un tema. Porque de la manera en la cual nosotros identificamos eso, entonces somos mucho superiores respecto de las otras personas, ¿no? Que hacen ciencias sociales. Bueno, espero que les haya dado una buena respuesta. Adelante. Al parecer, el compañero tiene una pregunta alzado la mano. Sí, buenas noches profesor y buenas noches a todo el grupo que está realizando estos eventos. Quería hacer una pregunta al profesor Fernando Barrientos. Es la siguiente. No sé si me logran escuchar. Sí, sí, sí. Profesor, ¿cuáles son los retos de la enseñanza de la política comparada en su experiencia que puede haber en América Latina y más general de la ciencia política? Sí. Yo creo que los retos es, uh, hay un problema. Para algunos no es un problema, para otros sí. Yo creo que todos los extremos son malos. Y el problema es la dispersión. Eh, Muchas veces los programas de estudio, cuando lo hacemos de manera comparada, nos daríamos cuenta que la currícula va a variar. Va a variar en temas, en métodos, en perfiles, incluso en el perfil profesional, en perfiles de quienes enseñan, como los perfiles de quienes esperamos que egresen de esas carreras, ¿no? Pues yo creo que uno de los retos de la enseñanza es primero tratar de homogeneizar, si bien no todos los temas, ¿no? Eso sería equivocado, sí tenemos que homogeneizar al menos que exista una formación básica que sea común a todas las personas que estudian ciencia política en Perú, en México, en Estados Unidos, en Alemania, en China, donde sea. Es decir, no podemos tener el problema de que quien estudia ciencia política no sepa qué es su disciplina, no sepa quiénes son los clásicos en la ciencia política, no sepa cuáles son los métodos elementales y esenciales. Vuelvo a poner un ejemplo con la medicina, por eso yo creo que nosotros debemos, más que emular a la economía, a la sociología, debemos emular a la medicina. Un médico que sea japonés o sea chino puede ir a trabajar a Perú, a Chile o a México, a Estados Unidos, y no va a inventar la palabra tendón o la palabra vena o la palabra aorta, etcétera. No, ellos van a tener una formación similar. Claro que pueden tener materias diferentes, profesores diferentes, especializaciones diferentes, pero lo que es la parte básica, todas las personas la van a compartir y eso permite también que la ciencia viaje. Es evidente que hay sociedades que son más propensas a determinados problemas de salud respecto de otras. Por ejemplo, en México, uno de los problemas que tenemos es la diabetes, ¿no? Creo que en toda América Latina, pero México es especialmente, tiene problemas de diabetes. América Latina en general tiene problemas gastrointestinales. Europa tiene problemas de senectud y así, ¿no? O sea, pero los médicos se especializarán en algunas temáticas propias de esa región, pero tienen una formación básica que les es común, que les permite viajar, independientemente de la especialidad. Creo yo que uno de los retos de la ciencia política y la política comparada es ser rigurosos en el método, pero no dejar que tampoco que el método nos coma, porque uno de los problemas es que nos hemos ido al extremo. Hay programas de estudio donde literalmente las personas terminan siendo más economistas o estadísticos que politólogos y politólogas. Y no, 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 no. O sea, debemos estudiar bien la política apoyándonos y fundando nuestro conocimiento en, en técnicas de análisis, pero no debemos dejar de ver nuestro objeto de estudio. Es como si los médicos quisieran convertirse en ingenieros en robótica, porque ahora van a operar con un robot. No, no, no.
El robot es su apoyo, deben saber cómo se maneja, deben saber un poco de química, un poco de biología, un poco de fisicoquímica, un poco de farmacéutica, para saber los efectos que tiene un medicamento, pero ellos no van a hacer la competencia de los farmacéuticos, de los ingenieros en robótica, ni nada de esto. Y muchas veces la ciencia política se va al extremo, ¿no? Hay programas, vuelvo a repetir, programas de estudio que a los estudiantes les ponen demasiadas matemáticas, demasiadas estadísticas, demasiados métodos y técnicas. Ojo, no digo que no hay que ponerles, por supuesto, y debe ser una buena formación, pero también ni tan, ni muy, como dicen dicho. Y nos vayamos al otro extremo, no debemos ser totalmente teóricos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Un buen consenso sobre las bases de la disciplina. Que exista una base para todas las personas en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Alemania, donde sea, y ya luego cada quien, o cada país, o cada universidad va decidiendo cuáles son aquellos temas que consideran que son más relevantes por su realidad regional, por su realidad nacional, continental, o sus intereses intelectuales, ¿no? Pero eso creo que es el reto principal. Ok, una última pregunta por temas de tiempo. Menciona un compañero, ¿se puede hacer una comparación del declive de las democracias usando la variable económica? Sí, por supuesto. De hecho, esa es una buena pregunta. Creo yo que nos fuimos al extremo en los últimos años de no considerar las variables económicas como centrales en el desarrollo y la permanencia de la democracia. En los años 50 y 60, las teorías del desarrollo hacían un énfasis en que una sociedad podía ser moderna solamente si existían las bases económicas que les dieran estabilidad y desarrollo, ¿no? Eso era estabilidad y desarrollo. Cuando transitamos a la democracia en América Latina, dimos por descontado el modelo económico. Es más, no lo cuestionamos a profundidad, solamente lo cuestionamos a posteriori. Y lo que es un hecho es que todas las sanciones a la democracia en América Latina se dan en un contexto de declive del Estado, ojo, crisis del Estado o de del intervencionismo estatal más que crisis del Estado, crisis del intervencionismo estatal en la economía, y las sanciones a la democracia entraron a la par de los modelos de desarrollo económico neoliberal. Pero nunca cuestionamos eso que sucedió al mismo tiempo. Cuestionamos al régimen anterior y cuestionamos la ineficiencia de la intervención estatal. Pero no cuestionamos si este modelo que estábamos adoptando era el más adecuado en el contexto de la democracia. Lo dimos casi por descontado. Y hoy el tema es el antineoliberalismo y demás, pero creo que fue un problema demasiado tardío. Gran parte del declive de las democracias fue no hacer un eficiente balance de qué modelo de desarrollo económico debíamos implementar para que la democracia se mantuviera, ¿no? Y el ejemplo más claro es Argentina. Argentina tiene instituciones democráticas de primer nivel, tiene una sociedad civil altamente politizada, un sistema de partidos más o menos estable, reglas más o menos funcionales, ¿no? Tienen segunda vuelta, tienen mecanismos de plebiscito, mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa, etc. Pero su modelo económico no ha sabido, no han sabido crear un buen modelo de desarrollo económico. Y ojo, no es de hace 2 años, 3 o 4, no, desde el 2000, ¿no? Desde los Kirchner llegaron precisamente porque fracasó el primer modelo neoliberal, pero tampoco lo resolvieron y ahora están peor porque la persona que llegó les dijo hay que echar afuera a todo. Yo no sé si sea la respuesta, lo que es un hecho es que ya es una medida desesperada y en efecto podemos estudiar el declive de las democracias y vemos también qué tipo de modelo de desarrollo económico han adoptado los países. Probablemente no nos gusta decirlo, pero Chile es un país que adoptó previamente el neoliberalismo antes de la democracia. Lo adapta con el pinochetismo y ese modelo
persiste hasta ahora, claro que tiene problemas la sociedad, pero no tan profundas como otras, ¿no? Y en efecto sí, sí hay que desarrollarlo. Y eso se ve, está vinculado a las materias de política económica que tienen que ver precisamente el rol de los gobiernos y los estados en la dirección de las económicas, ¿no? Pero sí, por supuesto. Ok, muchas gracias al ponente doctor Fernando Barrientos por esta sesión que ha sido bastante enriquecedora y fructífera para todos y todas, que estamos en la constante formación como estudiantes de ciencia política. Estos diálogos intergeneracionales fortalecen las futuras investigaciones y debates en la ciencia política. En serio, muchas gracias. Y pues antes de retirarnos, me gustaría recordarles a todos acerca de las convocatorias de nuestro taller en el cual ustedes pueden sumarse a nuestra familia Topoc y poder aprender y ahondar más acerca de los fascinantes estudios de política comparada. Pueden inscribirse en el formulario que probablemente ahorita les esté pasando a mi compañera por el chat de la reunión. Y bueno, para culminar con esta sesión, les pediría que puedan prender todos su cámara para las redes del taller, por favor, para tomar una foto final y pueda quedar como prueba, ¿no? De esta sesión, de esta gran sesión por el ponente, Fernando. A ver, ya. Imagino que ya habrán tomado la foto. Bueno, por último, agradecerles a la participación a todos y a todas, al ponente, obviamente, más que todo. Asimismo, los invitamos a la siguiente sesión académica de TAPOC, que será el viernes 4 de marzo, en la cual tendremos como tema la situación de la política comparada en el Perú, a cargo del magíster Martín Navarro. No olviden seguir las redes de TAPOC. En Facebook estamos como TAPOC Taller de Política Comparada y en Instagram como tapoc.unmsm, en los cuales estaremos subiendo más contenido interesante para todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias a todos sus saludos que estoy viendo por ahí. Saludos a todos y a todas.